Los libros de Terramar es la edición completa e ilustrada de las historias y demás material complementario de Terramar de Ursula K. Le Guin. Esta edición de lujo de 2018 es una edición de 50 aniversario de la publicación del primer libro de Un mago de Terramar y también casualmente fue el mismo año en el que murió la autora, con lo cual el ciclo se cierra de forma completa en este año y este volumen tiene por tanto todo el contenido de la obra de Terramar. El volumen que yo tengo es una versión original, es la versión original en inglés, pero existe también una versión en español de la editorial Minotauro. Durante los últimos meses he estado subiendo vídeos sobre cada uno de los 6 libros contenidos en este volumen y de pasada he estado también comentando relatos y otros textos complementarios que vienen incluidos en el libro. El propósito de este vídeo es hacer una valoración final sobre esta edición y su contenido, el ciclo completo de Terramar, matizando algunas de las opiniones que fui emitiendo sobre la marcha a falta de tener una perspectiva general de toda la obra. Empezando por la edición en sí, prácticamente el único defecto que le veo es su peso y volumen, que lo hace inadecuado por ejemplo como lectura para viajes, pero para leer en casa no creo que tenga mayor inconveniente, aunque por supuesto siempre será más incómodo de manejar que un libro de tamaño normal. La versión original roza las 1000 páginas, pero por lo que he leído la traducción al español, como suele ocurrir, ocupa un poco más, unas 1200. Otra posible desventaja relacionada con la anterior es que incluso con un tamaño grande de páginas, para que quepan todas las obras de Terramar, la tipografía es un poco más pequeña de lo habitual, aunque en mi opinión no hasta el punto de que dificulte la lectura de alguien con visión mediana. A excepción de otro pequeño reparo que luego comentaré, todo lo demás en esta edición me parece excelente e incluso me hace echar de menos que otras series de libros tuvieran ediciones parecidas. Entre sus ventajas está el que la autora aprobó el contenido y escribió una introducción general y alguna otra nota de explicación para algunas de las partes. La belleza de la edición, incluyendo las ilustraciones, pero sobre todo el hecho de que nos encontramos ante un compendio definitivo de todos los textos de Terramar. Además de los 6 libros del ciclo, a veces con prólogos y epílogos escritos años después y que por tanto en algunos casos no se encuentran en ediciones más antiguas, encontramos la recopilación de 4 relatos sueltos, uno de ellos póstumo. Y finalmente la transcripción de una conferencia de la autora sobre el cambio de perspectiva desde el 4.º libro en adelante. Uno de los elementos más llamativos de esta edición son las ilustraciones que Charles Bess preparó durante 4 años contando con el asesoramiento de la propia autora, que aprovechan la introducción para criticar cómo otros ilustradores de sus obras en el pasado ignoraron sus peticiones, por ejemplo representando con piel clara a personajes que ella describe con piel oscura en aras a una mayor comercialidad, ya que según los editores el representar a héroes de fantasía con piel morena disminuía las ventas. Después de haber terminado el libro y por tanto visto todas las ilustraciones, tengo que decir que Charles Bess no es uno de mis artistas preferidos de fantasía, aunque tengo que reconocer que su estilo quizás sea más apropiado para la ambientación lírica y a veces algo etérea de Terramar que el de otros dibujantes más fotorrealistas de fantasía y ciencia ficción que habitualmente me gustan más, como Michael Whelan y Angus MacBride. En todo caso, de Charles Bess prefiero sus dibujos de lugares, paisajes y dragones, especialmente aquellos en color, a los de personas, que francamente a veces me parece que tienen unas facciones poco distinguibles entre sí, o incluso directamente se diría que evita dibujarlas haciendo que los personajes aparezcan con la cara vuelta. Las ilustraciones en color, aunque como digo son las más impresionantes, están limitadas a la sobrecubierta, que reproduce parcialmente algunas de las ilustraciones interiores, las guardas, la portada principal y a una lámina al principio de cada uno de los 6 libros, al menos en la edición en inglés. En la española, por lo que he leído, las láminas están todas juntas, lo que no me parece tan efectivo. Aunque aparezcan al principio de cada libro o todas juntas, no hay mucho peligro de spoiler, ya que salvo en un caso concreto, las escenas que retratan no son el desenlace de cada libro, y aunque lo fueran, tampoco es que sean tan explícitas como para revelar ningún giro argumental. Las ilustraciones en blanco y negro son mucho más abundantes y regulares en calidad, desde algunas casi tan buenas como las láminas en color, a otras que parecen esbozos mucho más rápidos y se insertan en las portadas internas de cada uno de los libros, relatos y demás material, además de las tablas de contenido e internamente en cada uno de los libros para ilustrar los momentos más destacables de cada historia. Respecto al contenido textual, voy a pasar a enumerar y reseñar brevemente cada uno de los libros, relatos y algún que otro texto extra que están incluidos en la edición. Todos ellos los he comentado ya con más detenimiento en los vídeos anteriores dedicados a cada uno de los libros de Terramar, pero probablemente podré añadir ahora matices nuevos y una mejor visión de conjunto después de haber leído el ciclo completo. El libro, a continuación de un mapa en blanco y negro de Terramar a doble página, se inicia con una introducción de la autora escrita en 2016 para esta edición, donde cuenta el nacimiento de Terramar en los 2 relatos que comentaré a continuación, y cómo cuando le encargaron escribir la novela que luego sería Un mago de Terramar, lo primero que hizo fue dibujar un mapa, dar nombre a las islas y usar esa geografía como inspiración. Habla también de cómo la comercialidad y las imposiciones editoriales le arrebataron cualquier tipo de decisión sobre las ilustraciones de sus libros,
y solo cuando debido a su éxito empezaron a escuchar sus opiniones al respecto, se planteó el autorizar ediciones ilustradas, como esta misma, donde se respetara su visión de Terramar. Para terminar, la introducción cuenta el proceso de escritura del ciclo, prolongado a lo largo de más de 3 décadas, desde las 3 primeras novelas escritas muy rápido una detrás de otra, pasando por el largo bloqueo hasta la publicación de Teanu, cuyo motivo se explica con más detalle en la conferencia Terramar revisada, y finalizando una década después con El otro viento y su libro preparatorio Cuentos de Terramar. Después de la introducción, los textos aparecen casi todos en orden de publicación, que en gran medida coincide con el orden cronológico interno de la historia, salvo por un par de relatos pensados como precuelas en Cuentos de Terramar. Un caso en el que no se ha respetado el orden de publicación es en el de los relatos sueltos, que no estaban incluidos en ninguno de los libros de Terramar, y que aparecen agrupados casi al final del volumen, después de la última novela. Estos relatos son 4, y los 2 primeros son los cuentos originales con los que Lewin introdujo el mundo de Terramar, 4 años antes de la primera novela. Por tanto, me hubiera gustado que aparecieran al principio del volumen, en primer lugar para que el lector pudiera ver la evolución de Terramar texto por texto, en segundo lugar porque en Un mago de Terramar se hace referencia a un suceso relatado en uno de estos cuentos, en tercer lugar porque son una buena introducción a algunos de los temas primordiales del ciclo, y en general porque es mucho más interesante leerlos como Lewin los escribió, es decir, sin tener ya en mente el final de la serie, ya que son historias bastante sencillitas y preliminares que tienen más interés como prólogo de los libros de Terramar que como epílogo. Esta cuestión del orden es el único otro reparo que soy capaz de hacerle a la edición, y que de hecho no es muy grave y tiene fácil solución, ya que si el lector es un purista como yo en este aspecto, basta que empiece por estos 2 relatos y luego vuelva al principio del volumen y continúe ya desde ahí. No obstante, imagino que es poco probable que un lector haga esto por propia iniciativa, y el resultado será que la mayoría se encontrará con estos relatos después de haber leído los 6 libros, y probablemente pensará con razón que son textos de muy poca envergadura y que solo tienen sentido como curiosidad, mientras que leídos antes de las novelas pueden servir, entre otras cosas, como introducción a la magia de los nombres verdaderos. Así pues, voy a comentar en primer lugar estos 2 relatos, a pesar de que en el libro aparecen casi al final. Como voy a hacer un comentario de todos los textos del volumen, es posible que algunas de las cosas que diga se puedan considerar spoilers menores o triviales. Por ejemplo, el mencionar personajes en libros posteriores implica que esos personajes no murieron en libros anteriores. En cualquier caso, como siempre, evito destripar posibles giros argumentales, y de todas formas hay que decir que en general las historias de esta serie no dependen demasiado del suspense para su disfrute. Pasando a los relatos iniciales del ciclo, la palabra de desvinculación es el cuento que presenta por primera vez el mundo de Terramar, si bien todavía de una forma preliminar y con elementos que fueron descartados después. Es muy breve y no especialmente llamativo, pero prefigura el tema del mundo de los muertos que se explotaría en novelas posteriores. La regla de los nombres es el segundo relato que precede a las novelas y que introduce uno de los conceptos centrales del mundo de Terramar, el poder de los nombres verdaderos. Por ello, y porque la historia que se cuenta se menciona en la novela siguiente, resulta una buena introducción al ciclo y es una de las pocas piezas cortas del volumen que me han gustado por sí mismas, en lugar de ser un simple complemento de las novelas, como ocurre con casi todas las demás. Un mago de Terramar es la primera y más conocida novela de la serie, un libro en principio autoconclusivo, orientado a un público juvenil y con la estructura convencional del viaje del héroe. Presenta a Gavilán, el protagonista o al menos uno de los personajes principales de la mayoría de las historias del ciclo, y también introduce por primera vez de forma detallada el mundo de Terramar. El planteamiento es heredero de los estereotipos de la fantasía de Tolkien, hasta un punto incluso mayor de lo que parece a primera vista, pero intenta subvertir algunos de ellos, como la raza de los personajes y el belicismo y exaltación de la dominación tan presentes en el género fantástico, haciendo que el conflicto principal se libre de forma internalizada en lugar de en un enfrentamiento abierto y maniqueísta. A su vez, su introducción del motivo de la escuela de magia tendrá cierta influencia en la fantasía posterior, especialmente en Harry Potter. Personalmente me pareció una novela entretenida, pero no especialmente brillante ni novedosa en su temática, incluso teniendo en cuenta el año en el que fue publicada, cuya mayor fortaleza es el desarrollo de la magia de los nombres verdaderos ya presentada en la regla de los nombres, y su vocación de subversión de algunos estereotipos, todavía muy incipientes, pero que es donde radica su mayor originalidad. En un epílogo que toca algunos temas en común con la introducción, Lewin cuenta cómo su editor le pidió que escribiera un libro para adolescentes, preferiblemente de fantasía, y cómo a pesar de sus reticencias iniciales finalmente le atrajo la idea de romper el cliché del mago viejo tipo Gandalf y tratar de imaginar cómo son los comienzos de un hechicero desde su infancia hasta su juventud. Paradójicamente, la autora reivindica que este libro fue uno de los primeros libros de fantasía adulta y literaria con cierta influencia y reconocimiento después del Señor de los Anillos. También achaca la perspectiva masculina que tiene este libro, de la que luego renegó, a la tradición heroica norteeuropea de la que procede, y que tanto influyó sobre ella como lectora, pero se enorgullece de haber roto moldes en otros sentidos, dedicando palabras especialmente duras a la obsesión de la fantasía con el militarismo y llegando a afirmar que a menudo los héroes en este tipo de contiendas se comportan igual que los villanos,
aunque la denuncia de esta ambigüedad moral de los héroes no es una idea novedosa, y otros autores de fantasía ya la habían asumido y explotado en sus historias. El segundo libro, Las tumbas de Atuan, parece una inversión deliberada respecto al planteamiento del primero, y es aquí donde aparecen con claridad los primeros ramalazos de la perspectiva feminista que luego pasarían a jugar un papel tan importante en la serie. Si en Un mago de Terramar se nos cuenta la formación de un niño como mago, el crecimiento de su poder y su periplo por el mundo de Terramar, en Las tumbas de Atuan se nos presenta la formación de una niña como sacerdotisa, su pérdida de libertad cuando es seleccionada para ello, a pesar del poder nominal que le otorga su puesto, y su confinamiento en un recinto religioso dentro de una zona remota y desértica de una isla de Kargat. Es una novela atípica dentro del ciclo, que se aparta de las demás en ambientación y temática, como incluso sugiere el hecho de que la cultura de Kargat es diferente de la del resto de las islas. Es mi libro preferido de los 6, ya que me gusta más que el anterior y los restantes tienen más cosas en común con Un mago de Terramar que con este. Los elementos que más aprecio de Las tumbas de Atuan son su descripción minuciosa de un escenario claustrofóbico, sugerente, realista y sobre todo adulto, a pesar de la protagonista infantil, con una influencia bastante obvia de los conocimientos de antropología de la autora y una ambientación más bien opresiva y ambigua en lo que respecta a la presencia y poder de las deidades antiguas. El personaje de Arja, con su ambivalencia, su soberbia y su vulnerabilidad, y una trama central que representa un nexo entre la historia mítica y el futuro de Terramar. En el epílogo, la autora explica cómo una referencia inventada sobre la marcha que introdujo al final del libro anterior sobre el futuro de Gavilán, solo para crear ambientación y sin tener en ese momento la intención de escribir una segunda parte, le sirvió después de inspiración para el argumento de Las tumbas de Atuan. También habla de cómo una protagonista femenina era una novedad dentro de la fantasía heroica en la época en la que la novela fue publicada, y que incluso hoy, cuando son mucho más abundantes, se las retrata prácticamente como hombres. La costa más lejana es la tercera novela de Terramar, narrada desde el punto de vista de Arren, un joven príncipe del norte que acude a Rogue, donde Gavilán es ahora el archimago, a advertir y pedir ayuda ante una influencia desconocida que está debilitando la magia y provocando el olvido de las viejas canciones. Gavilán y Arren partirán en un periplo en busca de respuestas que los llevará a los confines de Terramar y del mundo de los muertos. Con este planteamiento es evidente que Lewin abandona la temática de Las tumbas de Atuan y vuelve a la de Un mago de Terramar. Una historia que trata sobre la formación de un joven, respaldado por su mentor, que se enfrenta a una amenaza debido a la ruptura de los límites entre este mundo y el más allá, y que requiere un largo viaje para confrontar al causante del desequilibrio, que en cierto modo es el reverso tenebroso de los protagonistas. Esto podría ser tanto un resumen de Un mago de Terramar como de La costa más lejana, con la diferencia de que en este último hay poco más contenido de lo que acabo de decir, mientras que la primera novela era más rica en personajes, tramas y escenarios interesantes. Debido a esto, considero a La costa más lejana una especie de reescritura con menos gracia de Un mago de Terramar, evidenciando un cierto agotamiento de las ideas de Lewin, que escribió estas tres primeras novelas en un periodo relativamente breve. Las temáticas de Las tumbas de Atuan ya apenas se retomarán en los 3 libros restantes, que seguirán la senda de La costa más lejana, explorando las consecuencias de su desenlace sobre los personajes, y dejando entreabierta la cuestión de la brecha con el mundo de los muertos, que se recupera con fuerza en los últimos 2 libros. En el epílogo, Lewin describe su técnica de escritura, que consiste en evitar plantear las historias con demasiado detalle para dejar espacio a la inspiración. Uno de los hallazgos de los que habla es su visión de los dragones, inspirados en el folclore y en Tolkien, pero desarrollados a su manera, siguiendo las sugerencias de la historia que a veces parece tomar vida propia. También menciona cómo uno de los temas principales de este libro es la avaricia, retratada bajo la forma de la esclavitud y la adicción a las drogas, pero que se manifiesta en última instancia en la pretensión de inmortalidad individual, que como continuidad infinita del yo, se le antoja horrible por oposición a la aceptación del eterno ciclo de la vida donde se reintegran todos los seres. La cuarta novela es Tehanu, que vuelve a poner el foco en Tenar, antes Arja, la protagonista de Las tumbas de Atuan, unos 25 años después. En los primeros capítulos se relata brevemente la vida de la protagonista durante estos años, en los que renunció a la posibilidad de estudiar magia con el maestro de Gavilán y eligió una vida simple como esposa de un granjero de Gont, recientemente fallecido, y madre de unos hijos ya emancipados. En esta circunstancia, Tenar se encuentra a una niña maltratada, desfigurada y dejada por muerta y consigue salvar su vida, aunque sus secuelas físicas y psicológicas son incurables. En este punto ocurre la conexión con la tercera novela, La costa más lejana. Gavilán vuelve a Gont, pero es solo una sombra de lo que fue. También traumatizado y habiendo perdido sus poderes, se verá en la necesidad de reinventarse como hombre, ya que está acabado como mago. Este es el planteamiento de la novela, que temporalmente encaja sin fisuras con la anterior, pero que en realidad se publicó 18 años después y da comienzo a lo que Lewin consideró posteriormente como una especie de segunda trilogía de Terramar, en la que muchos presupuestos del ciclo son reinventados desde otra perspectiva, la de los desfavorecidos y específicamente la de las mujeres, dejando atrás el punto de vista heroico más tradicional y masculino de la primera trilogía. Este cambio de perspectiva, muy infrecuente en la fantasía, y la destreza con la que es tratado, probablemente convierta a Tehanu en la novela más notable y adulta del ciclo,
ya que aunque los libros siguientes no abandonan esta senda, están atemperados con otros ingredientes. El hecho de que, visto de forma desapasionada, este libro sea en mi opinión el mayor logro de la serie de Terramar, no implica que sea mi preferido, ya que la esperanza que tenía de que con el retorno de la protagonista se continuara de alguna manera las tumbas de Atuán, más cercano a mis intereses como lector, se vio decepcionada por el viraje que lo convierte en una novela de fantasía atípica, más enfocada en lo cotidiano e introspectivo que en los temas que habitualmente se asocian a la literatura fantástica, y que, me atrevo a decir, son los que un lector medio de fantasía va buscando. No obstante, la sorpresa y una cierta decepción ante algo distinto de lo esperado pueden dejar paso a una apreciación y admiración progresiva ante la ambición de lo que pretendía la autora, que es lo que ha ocurrido en mi caso. A lo que hay que añadir el hecho de que el desenlace me pareció muy emotivo y emocionante, además de retornar a la fantasía más espectacular que parecía dejada a un lado durante el grueso de la novela. En el epílogo, la autora repasa los motivos de la ruptura con el punto de vista de las novelas anteriores y del largo periodo de tiempo que necesitó para ordenar sus ideas con esta perspectiva antes de empezar a escribir Tejano. Según nos explica, no es algo trivial, ya que poner el foco sobre los marginados y especialmente las mujeres supone dejar atrás convenciones de la fantasía heroica y su exaltación del poder, que gravitaban sobre sus presupuestos como lectora de los clásicos y escritoras de género, y que para colmo, en caso de ser abandonados, podrían dejar a los lectores desorientados a falta de muchos de los elementos que normalmente se asocian a la fantasía. Este epílogo es prácticamente una versión muy abreviada de la conferencia Terramar revisada, Niños, Mujeres, Hombres y Dragones, que es apenas un par de años posterior a la publicación de Tejano, por lo que aprovecho para mencionarla aquí, pero que es el último texto incluido en el volumen y es otra de las pocas ocasiones en las que se ha alterado el orden cronológico, en este caso probablemente con razón, ya que sospecho que una gran parte de los lectores no estarían interesados en leer un texto de no ficción intercalado entre el cuarto y quinto libro. A pesar de que la conferencia ocupa solo unas 10 páginas, la profundidad de los temas tratados rebasa con mucho mi capacidad de evaluarlos aquí, tanto por una cuestión de tiempo como porque parte de unos presupuestos de la literatura feminista con los que no estoy lo suficientemente familiarizado. Podríamos considerar esta conferencia como el aparato teórico que subyace al planteamiento de Tejano, y solo por eso probablemente ya se podría considerar a la novela como la más importante del ciclo. Esto no quita que tenga reparos sobre argumentos concretos. Por ejemplo, no me queda claro por qué Lewin acepta y reivindica lo que bajo cierto punto de vista se podría considerar una visión patriarcal de lo femenino, que idealiza las llamadas virtudes femeninas por oposición a lo que serían las pulsiones masculinas por el dominio y el poder. Quizá lo menos sexista sería considerar que tanto unos como otros impulsos existen tanto en los hombres como en las mujeres, y que se manifiestan cuando surge la oportunidad, en lugar de asociarlo de forma insidiosa a los sexos para a continuación condenar uno y exaltar otros. En cualquier caso, como digo, puede que sea una malinterpretación por mi parte y todo lo que se pueda decir en unas pocas frases es una simplificación. Igual que la novela y sus textos complementarios a veces parecen deslizarse hacia lo maniqueísta o intentan transponer a Terramar cuestiones que probablemente solo cobran sentido si se tiene en cuenta la historia del mundo real, en otras son bastante sutiles e incitan a una lectura crítica y una reflexión sobre nuestros prejuicios, lo que por sí solo bastaría para poner este libro por encima de todos los del género que se dedican simplemente a explotar estereotipos, que son la inmensa mayoría. Cuentos de Terramar, el quinto libro, es el único que empieza con un prólogo explicativo de la autora, y con razón, ya que es otro libro atípico dentro de la exalogía, cuya razón de ser necesita ser comentada. Lo que espoleó a Lewin a escribirlo fue el encargo de un nuevo relato ambientado en Terramar, 7 u 8 años después de la publicación de Tejano, que la autora había considerado la conclusión de la serie. Obligada a averiguar qué había sucedido en Terramar mientras ella no estaba mirando, según dice literalmente, se dio cuenta de que necesitaba rellenar algunas lagunas en la historia de este mundo. Al final del prólogo, Lewin hace un alegato en contra de la fantasía comercial adocenada y simplista y a favor de la evolución y la reinterpretación de los antiguos tropos. Los 5 relatos que escribió exploran o extienden el mundo establecido en las 4 primeras novelas, por lo que, aunque tienen entidad propia, es mejor leerlo después de Tejano. En caso contrario, será difícil entender la importancia de algunos de los detalles. Por mi parte, los cuentos no me impresionaron demasiado en lo que atañe a su argumento, por lo que voy a centrarme especialmente en el contexto que aportan al resto del ciclo, que es lo que me pareció más interesante. El Descubridor es una precuela cuyo objetivo principal es explicar el origen de la escuela de Rogue y sus circunstancias, especialmente el hecho de que las mujeres estén excluidas de la magia oficial, aunque en mi opinión tampoco lo aclara por completo. Con todo, es uno de los 2 relatos más sustanciosos del libro, con la extensión de una novela corta y división en capítulos. Rosa Oscura y Diamante es uno de los textos más ligeros del libro, una historia de amor que retrata el precio a pagar por el don de la magia. Los Huesos de la Tierra también se podría considerar como una especie de precuela, cuyo objetivo principal sea probablemente poner de manifiesto el origen inesperado del linaje de magos de Gavilán, en línea con el mensaje feminista de gran parte de este libro, aparte de aclarar un poco el trasfondo de Ogion el Silencioso. En el Gran Pantano es un relato no demasiado llamativo, pero sí lleno de introspección y emotividad,
que cuenta cómo un vagabundo que resulta ser un mago es acogido por una viuda y encuentra una distracción de sus traumas ayudando a curar el ganado de la región, afectado por una enfermedad. El último cuento, Dragón Volador, es otro de los platos fuertes de esta colección, por su longitud, que es también prácticamente de novela corta, porque entronca temáticamente con el primer cuento, El Descubridor, y porque es de hecho una especie de epílogo de Tejano y preludio de la novela siguiente. Su protagonista es una muchacha que, tras recibir un nombre verdadero que se resiste a aceptar, entabla amistad con un aprendiz de mago que la lleva a Rogue, donde se plantea de nuevo el asunto de la exclusión de las mujeres de la magia. Del epílogo de Cuentos de Terramar se deduce que el libro está pensado como una serie de textos preparatorios para la novela final del ciclo. Originalmente, entre ellos también se incluía el ensayo Una descripción de Terramar, que comentaré después de las novelas porque ese es el orden en el que aparece por separado en esta edición. La parte del volumen dedicada a las novelas se completa con el sexto libro, En el otro viento. A diferencia de las novelas anteriores, la historia se narra desde el punto de vista de varios personajes distintos, varios de ellos viejos conocidos y algún otro nuevo, enfrentados a una alteración del orden natural por dos frentes, que entronca con el argumento de la costa más lejana, pero que en mi opinión aquí se trata de una forma más conseguida. Además, bastantes de los personajes están ya muy desarrollados y tienen mucho trasfondo a sus espaldas, lo que hace que sus interacciones tengan una gran riqueza de matices y referencias a sucesos anteriores. Desde el punto de vista de la originalidad de la trama, esta novela contiene lo que considero una de las mejores ideas de fantasía del ciclo, como es la hipótesis de que varias formas de la vida en el más allá sean consecuencia de pactos y decisiones tomadas en la antigüedad de Terramar, que llevan a unas consecuencias inesperadas y que han dividido los destinos de los diferentes pueblos del archipiélago. Idea que además permite unificar, recapitular y concluir de forma bastante satisfactoria muchos de los hilos dispersos por toda la serie, y de hecho podemos encontrar vínculos casi continuos con todos los demás libros, lo que de nuevo resulta muy gratificante y emotivo para el lector. Todo ello en un argumento en el que la fantasía está en primer plano y manteniendo sus elementos críticos y subversivos de forma más sutil que los libros inmediatamente anteriores, por lo que ha sido otro de los libros de Terramar que más he disfrutado. En el epílogo, Lewin se congratula de que en esta edición por fin se encuentra toda la serie de Terramar en el orden correcto y dice que ella misma, más que considerarla una hexalogía, la ve como un todo, o incluso como dos trilogías con diferencias de enfoque, entre ellas el hecho de que las tres primeras novelas tienen un protagonista adolescente y por tanto podrían considerarse libros juveniles, pero incluso esto sería simplificar demasiado, dice la autora. Respecto a esta última novela, Lewin insiste en la idea de contar una historia sin que esté completamente cerrada en la mente del escritor, de forma que es el propio hecho de narrarla lo que permite rellenar los huecos, dejar hablar a los personajes y comprender su sentido. Después de la novela se incluye una descripción de Terramar, que originalmente formaba parte de Cuentos de Terramar. Es una explicación sobre los habitantes, la geografía, los idiomas, las leyendas, la historia y la magia del archipiélago. En general, material complementario recopilado por la autora para aclarar el trasfondo de Terramar cuando estaba escribiendo los últimos dos libros y que recuerdan enfoque a los apéndices del Señor de los Anillos, aunque tal vez algo más legible para un lector casual que los materiales complementarios de Tolkien. La siguiente parte del volumen está dedicada a relatos originalmente publicados por separado que se recopilan todos juntos por primera vez en esta edición. Los dos primeros, escritos antes de Un mago de Terramar, ya los he comentado antes de las novelas, por lo que paso a los otros dos, que son textos relativamente recientes y publicados después de la última novela. La hija de Odren es una historia de venganza que no guarda relación con el argumento de los libros y con ambientación más bien genérica. No hay nada en este cuento que me haya parecido especialmente destacable. Luz de Hogar es el último relato de Terramar, publicado de forma póstuma. Cuenta la reminiscencia de Gavilán al final de su vida, repasando sus aventuras y desventuras a través de un monólogo interior. Es un relato nostálgico tanto para el protagonista como para la autora, cuya muerte estaba ya próxima, y para el lector que ha seguido todas estas historias a lo largo de 6 libros. Por tanto, es un regalo final y despedida de Lewin a los lectores de Terramar. Finalmente se incluye la conferencia Terramar revisada, que ya he comentado al hablar de la novela Tejano, de la que se puede considerar un complemento. Para terminar, voy a dar brevemente una valoración global. Como se puede deducir de mis comentarios a cada una de las partes del ciclo, considero que en lo que respecta a argumento y originalidad, la serie tiene altibajos, pero literariamente y en cuanto a ambientación y personaje, se mantiene de forma consistente en un nivel bastante alto y consigue crear en el lector una impresión del archipiélago de Terramar como un lugar real, lo que es una de las máximas aspiraciones para un escritor de este género de literatura. Para el lector de fantasía de gustos más clásicos, a veces la trama se ve lastrada por la insistencia de Lewin en introducir elementos realistas, subversivos y de crítica social, pero una vez aceptado que lo que pretende la autora es precisamente romper muchos de los moldes de la fantasía, se puede empezar a valorar esta obra realmente como lo que es, y no en los términos de las ideas preconcebidas que uno pudiera tener al empezar a leerla. Un reproche que tengo que hacerle a Lewin es su escaso reconocimiento, al menos en los textos incluidos en el volumen, a la deuda masiva que tiene con Tolkien, mientras que en contraste fue bastante explícita a la hora de alabar la originalidad de sus propios libros y criticar amargamente cómo no se había reconocido su influencia sobre otros. La sombra de Tolkien sobre Lewin es alargada,
no solo por elementos anecdóticos, algunos de los cuales pueden ser casuales o sin mayor trascendencia o bien estar totalmente trillados a estas alturas, sino especialmente en ciertos puntos cruciales como su idea del lenguaje y del equilibrio natural, sin los cuales sería muy difícil entender tanto Terramar como la Tierra Media. En mi caso personal, una vez terminado todo el ciclo, creo que me ha dejado un pozo mayor que el que se podría suponer teniendo en cuenta mi valoración de cada libro individualmente, y por ello considero que es una de las sagas de fantasía más memorables y ambiciosas que he leído, aunque no siempre haya disfrutado de su lectura tanto como esperaba. Muchas veces lo que nos saca de nuestra zona de confort no es inmediatamente tan gratificante, pero puede que con el tiempo lo terminemos apreciando más, y el disponer de una edición completa de esta calidad aumenta aún más mi estimación de la obra.